de Habacuc. Vamos a leer primero Habacuc 1, del 1 al 4, para que me acompañen. Habacuc 1, del 1 al 4. Muy bien, dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Muy bien, así es como empieza el libro de Habacuc, con una queja de Habacuc por lo que él está viendo, por lo que está pasando. Vamos a ver, el libro de Habacuc fue escrito más o menos en el siglo 7 antes de Cristo. Es decir, hace 28 siglos, muchísimos años. Y entonces lo que quiero que veamos hoy es si las palabras de Habacuc que fueron escritas en el siglo 7 siguen siendo relevantes para nosotros hoy, siglo XXI, con lo que estamos viviendo en los tiempos en que estamos viviendo. Así que eso es lo que quiero que juntos descubramos y lo que Dios nos quiere decir a través del profeta Habacuc en estos tiempos en que vivimos. Ahora, ¿cuál era el contexto en que Habacuc escribió este libro, que es muy corto? Son solo 3 capítulos, usted se lo puede leer como en 10 minutos. ¿Cuál era el contexto? Bueno, como ustedes saben, Israel fue un reino de 12 tribus que alcanzó su punto máximo cuando David fue rey. Luego vino Salomón, y eso fue como lo máximo, cuando construyeron el templo, construyeron el palacio. Todo el mundo iba a escuchar a Salomón porque era el hombre más sabio. Israel era como el centro del mundo. Pero luego de Salomón, todo vino para mal, hacia atrás, porque a partir del hijo de Salomón el reino se dividió en 2. Y entonces se creó 2 reinos, uno al norte, que eran 10 tribus, y otro en el sur, que era conocido como el reino de Judá. Entonces nosotros, Habacuc estaba en el sur, en los barrios del sur, ¿verdad? Como nosotros. Ahí estaba Habacuc en el sur, en Judá, y aquí es donde se desarrolla la historia y todo lo que acontece, y por lo cual les dice estas palabras. ¿Qué fue lo que pasó? Como cuando ustedes leen el libro de Reyes y de Crónicas, ustedes se dan cuenta de que como que se turnan. No dice, este rey fue bueno, este rey fue malo, este rey fue malo, este bueno. Parecía que se ponían de acuerdo. Y entonces hubo un rey muy malo en Judá, pero luego vino uno que se considera uno de los más buenos que tuvo el reino de Judá, que era Josías. Entonces, algo curioso de Josías es que la Biblia dice que él empezó a reinar cuando tenía 8 años. A mí me parece muy gracioso imaginarme eso, a un niño de 8 años, ¿verdad? Dice, rey, después de jugar, ¿nos puede firmar las leyes, por favor? O sea, me parece un poco extraño. Pero dice que Josías empezó a reinar desde niño y empezó a hacer toda una serie de reformas en Judá, porque literalmente la ley, la palabra de Dios se había perdido. Y es literal, no estaba. Y entonces resulta que Josías mandó a que hicieran reparaciones y limpiaran el templo porque estaba descuidado, abandonado. Y en eso que están limpiando y recogiendo cosas, se encuentran con un libro. Dicen, este libro parece interesante, ¿por qué no se lo vamos a leer al rey? Y entonces se lo van a leer al rey, y empieza y dice, un momento, esto es la palabra de Dios, que había estado perdida por muchísimo tiempo, y eso trajo toda una reforma espiritual en Judá. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando también en ese momento? Que se estaba
el reino que había estado dominando todo ese tiempo era el reino de Asiria. Asiria había sido como el imperio que había estado dominando durante muchísimos años, pero ya en los tiempos de Josías y de Habacuc, ya Asiria venía bajando, ya venía en un declive, había caído su capital, Nínive. Y entonces, pero así como Asiria venía para abajo, venía un pueblo hacia arriba, subiendo y conquistando y trayendo terror por todo el mundo conocida, que era el pueblo de los caldeos. Ese pueblo de los caldeos es nada más y nada menos que el pueblo que se iba a convertir en el imperio de Babilonia. Pero en ese momento apenas estaba empezando su ascenso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Asiria está debilitado, está en problemas, y Egipto decide ir a ayudar a Asiria en una batalla. Pero el rey Josías bloquea el paso de Egipto, y eso fue un gran error, porque eso provocó nada más y nada menos que en el valle de Megido. El valle de Megido es donde la Biblia dice en Apocalipsis que va a ser la batalla final entre el bien y el mal, que también se conoce como Armagedón. Y entonces hubo una batalla ahí y Josías murió. Josías murió. Y entonces los egipcios tomaron control de Judá y nombraron a uno de sus hijos como rey para que fuera su vasallo, su sirviente. Y entonces ese rey se llamaba Joacim. Y resulta que Joacim era muy diferente a su padre Josías, porque era un tirano. Era alguien que servía a los egipcios y provocó toda una corrupción en el reino de Judá. Una corrupción. Y entonces ese es el contexto en que Habacuc escribe estas palabras. Por un lado está viendo la injusticia, la corrupción que está en su propio reino en Judá, pero por el otro lado está viendo la violencia y la destrucción que está provocando los babilonios por todo el mundo conocido. Y dice entonces, cuando dice: ¿hasta cuándo, Señor? Voy a ver esta injusticia, voy a ver esta violencia, voy a ver esta corrupción, ya no lo soporto más. Estaba indignado, estaba frustrado por lo que estaba viendo. Ahora, vean qué interesante en nuestros tiempos, porque vean que Habacuc estaba viendo el levantamiento, el ascenso del imperio de Babilonia. Eso es lo que él estaba viendo. Apenas estaba viendo la punta del iceberg, el inicio de todo lo malo y de toda la destrucción que ellos iban a provocar. Y apenas era el inicio, y ya eso le provocaba indignación, le provocaba una incomodidad en su corazón. Ahora, ¿por qué es importante esto? Parte de lo que el pastor Alex nos ha enseñado es de que Babilonia, que era lo que estaba iniciando en este momento, Babilonia se va a convertir en el imperio del mal, en el imperio que se va a levantar al final de los tiempos contra Dios, y va a luchar contra Dios y contra Cristo y contra la iglesia para apoyar todo el sistema que va a venir con el anticristo. Eso es Babilonia. Inició como un imperio así en la tierra, pero se va a convertir en un imperio espiritual y mundial. A eso se vamos. Y nosotros hoy, siglo XXI, eso es lo que estamos viendo con nuestros ojos. Estamos viendo el inicio de la Babilonia espiritual levantándose ante nuestros ojos hoy, siglo XXI. Con todo lo que hemos visto, con todo el control, la inmoralidad, la presión, el control que ya está levantando en el mundo. Eso es lo que están viendo nuestros ojos. Y así como Habacuc se incomodó, así como Habacuc se sentía mal ante esa situación, así nos tenemos que sentir nosotros como iglesia ante lo que estamos viendo ante nuestros ojos. Sentirnos incómodos, porque la iglesia no puede estar cómoda, no puede estar distraída. La iglesia no puede ser que esté pasando todo lo que está pasando y la iglesia no estar apercibida, la iglesia no estar consciente de todo lo que está pasando, la iglesia no sentirse incómoda. Por eso es que estamos orando también, porque sabemos los tiempos en que estamos viviendo, y la iglesia tiene que sentirse incómoda, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que clamar, la iglesia tiene que despertar. Y eso tiene que provocar en nosotros, lo que estamos viendo tiene que provocar una incomodidad santa, una incomodidad de que las cosas no están bien.
Y nosotros tenemos que levantarnos como iglesia. Y entonces, algo interesante es que Habacuc se queja ante Dios, se queja. Yo no sé, usted ha ido a un restaurante y dice buzón de quejas y sugerencias. Yo no sé si las lee en algún momento, yo creo que no, pero uno siempre ahí a veces las echa. Pero le cuento algo, Dios sí lee nuestras quejas, Dios sí escucha cuando nos quejamos, Dios sí atiende nuestra queja. Y con Habacuc no fue la excepción. Dios dejó que Habacuc se quejara, que expresara todo lo que sentía. Y le dice: Habacuc, ¿ya terminó? Ok, le voy a responder. Y la respuesta, sigamos, está en Habacuc 1 del 5 al 11. Habacuc 1 del 5 al 11. Ya Habacuc se desahoga, le dice todo lo que está sintiendo a Dios, y Dios le dice: ok. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo ello vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los principales hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará el huracán y ofenderá atribuyendo a su fuerza a su Dios. Muy bien, entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Habacuc? Aquí Dios lo que está poniendo en claro es que Dios es soberano. Dios es soberano. Nada pasa si no es bajo el control de Dios. Él está sentado en su trono, Él gobierna, todo está bajo su dominio, bajo su control. Lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que está sucediendo en estos tiempos, siglo XXI, no es porque a Dios se le salió de las manos. No nos equivoquemos. No es que Dios está haciendo una junta de emergencia en el cielo diciendo: Jesús, Espíritu Santo, Miguel, Gabriel, hagamos una junta de emergencia, se nos salió de control esto. No nos equivoquemos. Dios no tiene crisis. Dios está sentado en su trono y todo lo que sucede está bajo su control. Todo está bajo su dominio. Él sostiene el universo con la palabra del poder de su boca. Él está en control, y nosotros, en medio de todas las cosas, aunque tal vez no lo entendamos, no lo comprendamos, aunque nos parezca injusto, aunque nos parezca difícil de entender todo lo que está sucediendo, las pruebas, la violencia, el descontrol, todo lo que está sucediendo en el clima, todo lo que está sucediendo en este momento, pero tenemos que tener la confianza de que todo está bajo el control de Dios. Él es soberano, Él gobierna, Él está en su trono y confiamos en Él, pase lo que pase. Dios es soberano. Y entonces eso le vuela a la cabeza a Habacuc. Dice: pero ¿cómo, Señor? En su mente humana no comprendía eso, pero Dios le está diciendo: yo soy soberano, yo estoy en control. Pero le dice algo que le da esperanza en medio de su frustración, en medio de su queja y incluso en medio de su duda. Dios le dice algo que le trae esperanza a Habacuc, y eso está en Habacuc 2 del 1 al 3. Habacuc 2 del 1 al 3. ¿Qué le dice Dios
Habacuc. Le dice, está hablando Habacuc primero, dice: sobre mi guardia estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Es decir, Señor, estoy esperando la respuesta a mi queja. Y Dios le dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le da una visión a Habacuc y le dice: escríbela para que corra el que la lea, porque aunque va a tardar, va a llegar, se va a apresurar y va a cumplir lo que yo estoy diciendo. La visión de Dios trae a su pueblo esperanza y movimiento. Dios, en medio de lo difícil, de la prueba, del ambiente en que estamos, Dios siempre trae esperanza a su pueblo. Debemos de tener esperanza, porque sí van a venir tiempos difíciles, más difíciles, de prueba, de persecución, de presión, pero en medio de todo eso Dios también nos da una visión de esperanza, porque Él va a vencer, porque Él va a prevalecer, porque Él va a mostrar su gloria, porque Él va a despertar a la iglesia, porque vamos a ver almas salvarse, porque vamos a ver que Dios es más grande que todo lo que se va a levantar. Tenemos que tener esperanza, no podemos perder la esperanza. Pero también la visión tiene que traernos movimiento, aquí dice: para que corra el que cree en ella. Cuando usted ve la historia de la iglesia, usted se da cuenta de algo, y es que si hay lo que ha provocado que la iglesia corra, que la iglesia se apresure, ha sido cuando Dios ha venido con poder sobre la iglesia. Cuando Dios ha venido con la visitación del Espíritu, eso ha hecho que la iglesia corra, que la iglesia se mueve, que la iglesia se active, que se acelere la misión y el evangelismo. Pero también lo que ha provocado que la iglesia corra ha sido la persecución. La persecución. Yo me estaba acordando cuando estaba analizando esto, me acordé una vez cuando estaba en el colegio. Les cuento una historia así rápido. Resulta que un día me quedé jugando hasta tarde en el colegio, jugando bola, según yo, ¿verdad? Y entonces ya se estaba haciendo noche, y yo, bueno, tengo que correr. Y entonces, para cortar camino, se nos ocurrió pasar por un cementerio, oiga. Dice: vamos a cortar camino pasando por el cementerio. Y en eso ya estaba anocheciendo, y entonces cuando llegamos a medio camino, yo ya estaba, uy, qué miedo. Y entonces en eso escucho unos ladridos, cuando eran 3 Rottweilers que estaban persiguiéndome, y yo aquí es corriendo por mi vida en el cementerio. Y entonces empecé a correr como un loco, me subí a una tumba, y entonces yo veía a los Rottweilers, yo decía: ya se van a subir aquí, bueno, por lo menos le ahorro el funeral a mi familia, porque aquí me entierran de una vez. Y entonces en eso, la salvaz que llegó el guardia, dice: ¿ustedes qué están haciendo aquí? Bájese de ahí. Agarró a los perros, los amarró, y yo aliviado. Pero lo que les quiero decir es que la persecución hace que nosotros corramos. Cuando nos persiguen es cuando más le ponemos, ¿no? Y así ha sido la historia de la iglesia. Todo esto también tiene que traer un sentido de urgencia, de correr a la iglesia, de que ya no podemos estar así tan pasivos, tan dormidos. Tienen que cumplir la misión. Sí, señora, ya voy, ya llego. No, tenemos que activarnos. Todo esto que está pasando tiene que traer un sentido de urgencia a la iglesia, que tenemos que correr, aun cuando nos persigan. Cuando los judíos persiguieron a la iglesia, fue cuando el evangelismo más se expandió, porque fueron a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando los romanos persiguieron a la iglesia también corrió, se expandió y llevó el evangelio a toda Europa y a muchos lugares. Hoy día la iglesia de mayor crecimiento es la iglesia más perseguida, que es la iglesia de Irán.
La iglesia de Irán es una de las iglesias más perseguidas y es donde el evangelio está creciendo con mayor rapidez. De hecho, hay un documental en YouTube, si lo quieren ver, se llama Ovejas en medio de lobos, y cuenta todo lo que está pasando en Irán, un país musulmán donde hay una gran persecución y donde la iglesia está creciendo de una forma impresionante. Así que nosotros no nos podemos quedar pasivos. Todo esto que está pasando sí tiene que provocar en nosotros incomodidad, tiene que provocar algo en nuestro corazón, pero también nos tiene que mover, porque la Biblia dice, sí, el Apocalipsis dice que sí va a venir el anticristo, que sí va a venir maldad, va a venir destrucción, va a venir tribulación, pero también dice que va a venir Dios con gloria, con poder, y que vamos a estar delante de su trono, de toda lengua, tribu y nación adorándole. Y eso tiene que traer esperanza y tiene que traer movimiento. La iglesia no puede simplemente, ante la prueba y lo que está pasando, resistir y quedarse escondida. Tenemos que salir, tenemos que brillar, tenemos que correr. Tiene que haber un sentido de urgencia en estos tiempos. No podemos seguir siendo una iglesia pasiva, dormida y acomodada. Tenemos que ser una iglesia activa, una iglesia percibida, una iglesia que se mueve, una iglesia que corre por el poder de Dios y la visión que Él nos ha dado de lo que Él quiere hacer con su iglesia. Amén. Y aquí viene, esta tal vez es la parte central de las palabras de Habacuc. Es una frase que ha trascendido la historia por generaciones y generaciones. Es una frase que tocó la vida de Pablo y lo hizo escribir el libro de Romanos y todo lo que él escribe ahí acerca de la justificación por la fe. Es una frase que tocó la vida de Martín Lutero para la Reforma Protestante. Es una frase que ha trascendido la historia y está en el libro de Habacuc, y se escribió, como les decía, hace 28 siglos. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero dice: mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Más que nunca, hoy día tenemos que vivir por fe. Más que nunca. La fe de creer de que en medio de todo lo que está pasando también vamos a ver la gloria de Dios. Pero también no solamente es esa fe en el futuro, no solamente esa fe en lo porvenir, sino esa fe que nos mantiene en el presente. De hecho, en los escritos originales la idea de este pasaje es: el justo se apoyará en su fe. Como cuando usted se apoya en algo para no caerse. Como nunca antes, hoy tenemos que apoyarnos en nuestra fe, en lo que creemos, en nuestras convicciones, porque cada vez más se va a cuestionar la Biblia. Cada vez más van a venir falsas doctrinas, cada vez más va a venir presión, cada vez más van a haber decisiones que usted va a tener que tomar con base en sus valores, sus creencias y las convicciones de su corazón. Y como nunca antes tenemos que vivir por fe. Tenemos que ser verdaderos discípulos de Jesús. Ya no podemos seguir jugando a si soy cristiano o no soy cristiano, si creo o no creo, que si vengo a la iglesia o no quiero, que si leo la Biblia. No, ya tenemos que dejar de jugar y tenemos que ser realmente discípulos de Cristo, vivir por convicciones, por lo que creemos y permanecer firmes, pase lo que pase, venga lo que venga. Y eso ya está. Un día me decía una persona, me decía: es que yo creo que la Biblia se puede cuestionar y podemos cuestionar todo lo que se dice, y yo puedo cuestionar a Pablo y ya eso está. Y esas discusiones usted las puede tener en cualquier momento. Así que tenemos que estar firmes, realmente vivir por la fe. Ya no podemos estar de paños tibios, como dicen. Realmente tenemos que estar firmes en lo que creemos, porque la presión que vendrá irá en aumento. El justo por su fe vivirá. Tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que estar firmes como nunca antes. Habacuc 2:14. . 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
¿Por qué tenemos que estar firmes? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es decir, sí, la tierra se va a llenar de maldad, la tierra se va a llenar de oscuridad, pero aquí dice, la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Hay más agua que tierra. Y si las aguas se desbordaran, cubrirían toda la tierra, así va a ser. La tierra se va a llenar de maldad, de pecado, de inmoralidad, de oscuridad, pero va a ser cubierta porque hay más gloria de Dios, hay más poder de Dios que va a cubrir todo eso. La Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así será. Vamos a ver llenarse la tierra de maldad, de pecado, pero también vamos a ver la tierra como nunca antes, llena de la gloria de Dios. Vamos a ser testigos de la gloria de Dios como nunca antes. Como nunca antes. Una gloria mayor que aquella en el monte Sinaí cuando Dios le dio las leyes a Moisés. Una gloria mayor que aquel día en el templo cuando dice que la gloria de Dios llenó el templo y no podían estar ahí. Una gloria mayor que cuando Jesús se manifestó en aquel monte a sus discípulos y se transfiguró. Vamos a ser testigos de la mayor manifestación de la gloria de Dios. Y yo quiero estar ahí y yo quiero verlo. Y yo quiero ver la gloria de Dios, porque es la única solución en medio de todo lo que va a llenar la tierra. Pero Dios se va a manifestar con poder y con gloria. Y nosotros tenemos que estar ahí firmes, haciendo y contribuyendo y clamando y orando para que eso suceda. Tenemos que estar firmes. Y dice Habacuc 2 del 17 al 20. Habacuc 2 del 17 al 20. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que lo hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La idolatría siempre ha estado presente y lo estará. Lo que va a cambiar es la forma, las formas. En los tiempos de Habacuc, lo común eran las estatuas, las imágenes, los palos. Eso era la manifestación externa de la idolatría. Pero la idolatría, sin importar cómo se manifieste externamente, siempre es un asunto interno del corazón. Es poner a algo o a alguien en la posición que le corresponde solo y únicamente a Dios. Hoy siglo XXI, los ídolos son diferentes. Claro que todavía hay muchas religiones en el mundo donde prevalece la adoración a imágenes. Por ejemplo, el hinduismo y el budismo son religiones preponderantes en la adoración a imágenes. Pero también tenemos muchos ídolos que a veces tal vez no los vemos como tal, pero lo son. Ahí Habacuc decía, ídolos cubiertos de oro y de plata. Pero ¿qué tal los cubiertos de plástico? Como este. Porque esto se puede convertir en un ídolo. Fácil, fácil. Y lo que está dentro. Hoy los ídolos son muy diferentes, pero ahí están. Pero lo más importante siempre ha sido y será a quién le doy mi lealtad. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu corazón? ¿Y qué posición le vas a dar a Dios en tu vida? Hoy siglo XXI, eso es una pregunta muy importante. En medio de tanta distracción, en medio de tantas cosas, ¿qué lugar realmente ocupa Dios en mi vida? Y eso no es algo que simplemente se dice, es algo que se evidencia. Cómo utilizamos nuestro tiempo, cómo utilizamos nuestro dinero,
como utilizamos nuestros recursos y los dones que Dios nos ha dado. Al fin y al cabo, eso habla más fuerte que cualquier palabra. ¿Dónde yo estoy invirtiendo mi vida? ¿Qué lugar le estoy dando realmente a Dios en medio del mundo agitado, extraño en que vivimos? Pero no importa lo que venga, no importa cuáles sean los ídolos del siglo 7, no importa cuáles sean los ídolos del siglo 21, no importa cuáles sean los ídolos que van a venir, Dios está sentado en su santo templo, que tiemble ante Él toda la tierra. El único que merece adoración es el que está sentado. Amén. Y entonces ya Habacuc aquí está diciendo, yo quejándome ante Dios y todo lo que Dios me ha dicho, ¿verdad? Dice, aquí tengo que cerrar esto mejor, ¿verdad? Porque inició su libro con una queja y quejándose y que esto y que lo otro. Pero ya en el capítulo 3 vemos un Habacuc diferente, tratado por Dios, y termina con una canción. Vean qué bonito, una canción, un salmo. Todo el capítulo 3 de Habacuc es un salmo, es una canción, y dice muchas cosas importantes. Quiero que leamos los primeros dos versículos. Primero, Habacuc 3 del 1 al 2. Habacuc 3 del 1 al 2 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sihanab. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y dice algo impresionante, dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Cuando uno ve la historia de la iglesia, uno ve que todos los siglos de la iglesia siempre han tenido un despertar, un avivamiento. Aunque sea una chispa de fuego, pero algo han tenido, donde Dios ha venido con poder para activar, para mover, para acelerar a su iglesia. Y uno de los siglos donde tenemos registros más impresionantes fue precisamente el siglo pasado, el siglo XX. El siglo XX empezó con un avivamiento en Gales, en Europa. Luego hubo otro, también tenemos en Chile, en la parte de América. También hubo un avivamiento en Estados Unidos, en el norte. Hubo un avivamiento en África, en Ruanda. Hubo avivamiento en Indonesia. Hubo avivamiento en Corea. Es decir, por todo el mundo, avivamiento, poder de Dios trayendo un despertar a la iglesia. Todo eso fue el siglo XX. Pero ya estamos 2021, 21 años de este siglo, y este siglo XXI aún no ha tenido un avivamiento, un despertar espiritual. Lo seguimos esperando, pero sobre todo lo necesitamos. Tenemos que ser sinceros: sin el poder de Dios, sin la visitación del Espíritu, no vamos a poder soportar, no lo vamos a alegrar. Necesitamos, dependemos, necesitamos que Dios venga y avive su obra en medio de estos tiempos en que estamos viviendo. Esta tiene que ser nuestro clamor, esta tiene que ser nuestra intercesión. Aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, que Dios se dé a conocer, que Dios se dé manifiesto en medio de un mundo donde cada vez hay todo el relativismo, donde ya nadie cree en nada, donde cada uno cree su propia verdad, donde cada uno minimiza el poder espiritual, el mundo espiritual. Que Dios se manifieste con poder y que vean que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Lo necesitamos, lo esperamos, y ese será el avivamiento que traerá el gran despertar para completar la misión que nos ha tocado hacer como iglesia. Y que en medio de la ira Dios tenga misericordia, porque va a venir juicio de Dios, va a venir la ira de Dios, pero que en medio de todo Dios tenga misericordia y que podamos salvar a todos los que podamos, llevando el mensaje que nos ha sido dado. Nosotros somos los mensajeros de la esperanza, los que tenemos el mensaje de la salvación. Y Habacuc termina con su canción con unas palabras que son de las palabras para mí más
hermosas, más esperanzadoras, más realistas, pero a la vez más esperanzadoras de la Biblia, de las que más han tocado mi corazón. Dice Habacuc, cierra su canción diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores. Bueno, ¿qué está diciendo Habacuc? Está diciendo: aunque el panorama que esté delante de mis ojos sea el panorama más difícil, más oscuro, más deprimente, más desesperanzador, pero él dice: no importa lo que vean mis ojos, no importa lo que pase, no importa lo que venga, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa que sea lo que pase, no importa que sea lo que nos quiten. Nos pueden quitar el que no podamos cantar, nos pueden quitar el que no podamos congregarnos como antes, nos pueden quitar todo, pero nunca nos van a poder quitar la alegría y el gozo de la salvación que Dios nos dio. Amén. ¿Qué tal si usted se pone de pie? Señor, Habacuc se sentía incómodo, indignado ante lo que estaban viendo sus ojos, la injusticia, la corrupción que había en su país, viendo cómo se levantaba un imperio despiadado que traía destrucción y muerte. Y él se quejó, él alzó su voz a ti. Hoy, Señor, nosotros en el siglo XXI, nuestros ojos están viendo lo mismo. Están viendo corrupción, están viendo violencia, están viendo injusticia. Estamos viendo espiritualmente un imperio de Babilonia levantarse. Todo un sistema que quiere ir en contra de Dios, que quiere imponer una forma de pensar, que quiere imponer un gobierno mundial, que quiere imponer lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar. Y eso nos incomoda, eso nos molesta, eso a veces nos hace perder la esperanza de qué es lo que viene para el futuro. Pero así como tú le dijiste a Habacuc: escribe esta visión en tablas, para que el que la leyere corra y va tras ella. Señor, tú nos has dado la palabra profética más segura, que es tu palabra. Y lo que vemos en tu palabra es que sí, va a venir maldad, va a venir destrucción, va a venir más pecado, va a venir más maldad, va a venir más oscuridad. Pero como tú le dijiste también a Habacuc, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Nosotros creemos que aun cuando todo esto venga sobre el mundo, también tú vendrás en mayor medida, con poder, con gloria. Señor, que podamos realmente vivir por la fe en estos tiempos en que nos ha tocado vivir. Que en medio de todo lo que se diga, todo lo que se enseñe, sigamos creyendo que tú estás sentado en tu trono, que tú moriste en una cruz, que resucitaste y que volverás con poder y con gran gloria por nosotros, que tú vas a vencer a todas las fuerzas que se van a levantar contra ti, porque a ti te pertenece todo el poder, el dominio y la majestad. Que esa visión que tú dices
de que de toda lengua, tribu y nación estaremos delante de tu trono adorando. Nosotros creemos que estaremos ahí adorándote con todos los redimidos de todas las generaciones, de todos los países, de todas las naciones. En medio de todo tenemos esperanza, Señor. Y la oración que hizo Habacuc, hoy siglo XXI, clamamos, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Necesitamos que tú vengas a nuestras vidas. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas, no podemos hacerlo como estamos. Necesitamos que tu Espíritu Santo venga a nosotros, nos reanime, nos active, nos fortalezca, nos capacite, nos llene de poder para poder cumplir la misión, para poder llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en medio de estos tiempos, en medio de la ira, ten misericordia. Y Señor, en medio de la desesperanza, en medio del cuadro más gris, difícil, nosotros seguimos creyendo en ti. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto, aunque no haya nada, yo con todo me alegraré en Jehová, me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo sigo creyendo en ti, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos.